Congreso y Gobierno no se ponen de acuerdo en la cifra del presupuesto general de la Nación. Les contamos por qué. Toma fuerza petición al Gobierno Nacional para que intervenga hidroeléctricas en Colombia. Inicia proceso para castigar judicialmente a quienes suplanten videos, audios y textos con inteligencia artificial. Anuncian proyecto que permitiría a los médicos tomar la decisión de no realizar abortos en el país. Avanza iniciativa para que el SOAT no sea cobrado y pago cada año, sino de acuerdo al uso del propietario del vehículo. Les contamos en qué consiste. Inicia proceso para que por ley llegue la educación a todos los niños y adolescentes que viven en el campo colombiano. La idea es que retornen, se enamoren y vean en él una oportunidad de vida. NS Noticias, con Alexandra Guerrero y Edwin Gutiérrez. Hola, buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Soy Edwin Gutiérrez, me acompaña Alexandra Guerrero y les traemos las noticias que sabemos que como ciudadanos les interesan. Claro que sí, Edwin, muchas gracias y muy buenas noches. Empecemos. Tras 2 días de discusiones, las comisiones económicas del Congreso no aprobaron el monto del presupuesto presentado por el gobierno de 523 billones para el 2025. Hubo divisiones. ¿Qué pasó? Aquí le contamos. Son 4 las comisiones económicas del Congreso, la tercera y la cuarta de Senado y la tercera y la cuarta de Cámara. Y para que fuera aprobado el monto del presupuesto general, todas debían votarlo a favor. Sin embargo, tras una larga discusión, esto no se dio. Las comisiones se dividieron. Moción de orden, señor senador. La piedra en el camino fueron los 12 billones de pesos que el gobierno insistió en adicionar al monto del presupuesto a través de una ley de financiamiento. Senadores insistían que el monto debía ser de 511 billones y no de 523 como lo propuso el gobierno. Pues ambas partes tenemos que ceder porque esto no se trata de un pulso, ya, chuleado, nadie tiene la mayoría para imponerse la otra, punto. Para algunos legisladores hay incertidumbre de si el gobierno puede sacar por decreto solo el monto del presupuesto o si se sigue el estudio del proyecto y se aprueba antes del 25 de septiembre, fecha límite de plazo para aprobarlo en primer debate. Yo creo que en últimas es un factor que obstaculiza la marcha del gobierno y eso que lo haga el Congreso es inédito. Otros sectores hicieron un llamado a la calma e insisten que el gobierno y el Congreso deben llegar a un acuerdo. Si tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar con grupos alzados en armas al margen de la ley, ¿por qué no sentarnos entre quienes tenemos la responsabilidad de orientar y de poder trazar una hoja de ruta para el país? El presidente de las comisiones económicas conjuntas la citó para el próximo martes para buscar una salida. El presidente del Senado fijó la postura frente al monto del presupuesto general de la Nación, argumentando que hay que ser responsables con los colombianos y que el país no está en su mejor momento en las finanzas. Dio su voto negativo, todo esto porque el Congreso es el camino. En este momento tengo que pedir respeto por la independencia de poderes. Ministro Cristo, el Ejecutivo no es jefe del Legislativo. 12 billones de pesos sin discusión, eso no es serio. Nosotros nos debemos a los colombianos que nos eligieron y a ellos debemos rendirles cuentas y ellos están esperando que una discusión de una tributaria o financiamiento no sea de espaldas a ellos ni en cuartos oscuros, sino de frente y escuchando a los colombianos. Y quiero que me escuchen bien los congresistas y los colombianos. En 2023 fue la peor ejecución presupuestal de los últimos 15 o 20 años y se quedaron no 12, ni 14, ni 20, 50 billones de pesos en bancos y fiducias sin ejecutar. El país, colombianos, congresistas, gobierno, el país espera seriedad, justificación y fuentes ciertas cuando se trata de montos como esos. Si no es así, repito, nos toca negar el monto que propone el gobierno nacional. Y esto no es algo personal, sino mínimos exigibles en el Congreso de la República, rama independiente del poder público.
A pesar de que varias voces en el Congreso le pidieron al gobierno no presentar una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria hasta tanto sea aprobado el presupuesto para el próximo año, el gobierno la radicó. La iniciativa busca recaudar 12 billones de pesos. Estos son algunos de los tributos que contempla la ley de financiamiento a diferentes sectores. 19% de IVA a juegos de apuesta de azar en línea. Allí se proyecta recaudar 2.1 billones de pesos. 5 puntos porcentuales de incremento en la tarifa de ganancias ocasionales, como por ejemplo las herencias, pasarían de tributar del 15 al 20% y las provenientes de rifas y apuestas del 20 al 25%. Se aumenta el IVA a los vehículos híbridos del 5 al 19%. También se grabarían los activos improductivos y se modifica el impuesto al carbono. La tarifa pasaría de 25.000 a 75.000 pesos por tonelada emitida. Senadores cercanos al gobierno apoyaron la iniciativa. Esa ley de financiamiento no va a afectar el IVA, no va a afectar a las clases medias, a los estratos 1, 2 y 3, no va contra la población, no va contra la ciudadanía. La ley también propone adelantar la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025. Esto le daría al gobierno anticipos por 5 billones de pesos. Desde la oposición, la ley de financiamiento no fue bien recibida. Nos apretarán, casi romperán los bolsillos con otra reforma tributaria. Eso es inconcebible. Y justamente 24 horas antes de empezar el debate es que nos radican la ley de financiamiento o reforma tributaria. Esto no es el deber ser de un trámite de estos. El gobierno destacó que la ley de financiamiento también trae estímulos a las empresas para garantizar la reactivación económica. Se reduciría un 5% el impuesto a la renta de las compañías, pasando del 35 al 30 en un plazo de 5 años. Pasando a otras noticias, la presión de los senadores llevó a que se tomaran las primeras decisiones frente al servicio de energía en la costa Caribe, pero piden que vayan más allá y que intervengan a las generadoras que no se solidarizan con la situación económica del país y afecta el bolsillo de los hogares colombianos. Ya el Caribe colombiano no aguanta más. Yo hablaba de un estallido social que vengo hablando de eso desde hace rato. Me han calificado de temerario. Y ese estallido social está ahí a portas de que se dé. El día que se presente ese apagón, la costa va a arder, el Caribe va a arder. ¿Y los responsables quiénes son? El gobierno. Por eso el clamor es uno solo. Las generadoras no se van a autorregular, así lo han demostrado, por lo tanto yo sí considero que es el momento propicio y adecuado para que se realice una intervención de la generación de energía en nuestro país. ¿Cuál es el temor de intervenir a las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas, ¿quiénes son los padrinos de las hidroeléctricas? Y fue esto lo que le hicieron saber al ministro de Minas y Energía en un llamado de todos los partidos por el bien de los colombianos. Que radiquen ya la reforma a los servicios públicos domiciliarios, que la estamos esperando en esta comisión sexta, que sé que desde ahí podemos hacer mucho para regular las tarifas de energía y el precio del recibo en Colombia. La próxima semana la Comisión Caribe le hará saber al gobierno nacional cuál será el paso a seguir frente a las dificultades económicas por las que atraviesan los habitantes de la costa colombiana con el clima inclemente y sin energía para utilizar aire acondicionado o ventiladores por sus altos costos. A propósito de la ayuda urgente que solicitó la empresa Aire al gobierno, le preguntamos a nuestra compañera Claudia Martínez cómo reaccionaron los senadores ante esta intervención. Claudia, buenas noches. Edwin, buenas noches. La Comisión de Regulación de Energía y Gas dio luz verde a la intervención de Aire, encargada de prestar servicios de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La senadora Marta Peralta dijo que la decisión de intervenir la empresa Aire es la más coherente y sensata en este momento. El senador Antonio Sabaraín comentó que con intervenir la empresa Aire no se resuelve nada. La solución, como se lo viene expresando él al ministro de Minas y Energía, es intervenir las hidroeléctricas. Y esta es una buena noticia. Les contamos que ya está disponible en App Store y Google Play la app Mi Senado. Lo único que deben hacer es escanear el código QR que ven en pantalla. Allí tendrán la opción de registrarse, escoger su ubicación, seleccionar temas de interés como por ejemplo deportes, cultura, seguridad, medio ambiente, educación, trabajo, entre otros. Luego seleccionan los senadores que ustedes deseen seguir para que sepan cómo están votando, si están presentes o ausentes en las plenarias y cuáles son sus proyectos de ley. También podrán hacer un recorrido 360 en el recinto del Senado para seguir de cerca cada rincón de este legislativo. Para acceder a este tour virtual, los invito a escanear este otro código QR que aparece en pantalla.
Ya saben que pueden seguir en vivo las comisiones y plenarias a través de esta app Mi Senado. Todo esto en pro de la transparencia. La baja capacidad en los embalses que abastecen de agua a Bogotá ha encendido las alarmas de las autoridades. Se esperaba que el fenómeno de la Niña llegara, pero este ha sido muy débil. Es por eso que desde el Congreso de la República seguimos haciéndole un llamado a la ciudadanía para ahorrar agua o, de lo contrario, el racionamiento será más frecuente y las multas más severas. Hasta aquí Políticamente en Redes. Buenas noches. Claudia, muchas gracias. Una iniciativa aprobada en el Senado busca educar en el tema de habilidades socioemocionales en los colegios del país. La idea es mejorar la atención en salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Antes de la pandemia, la tasa de suicidio en la población entre los 10 y los 24 años era de 5,1. Hoy está en 5,9. Es por esto que, para dar más herramientas de cuidado de salud mental a la población escolar, una iniciativa busca que en los proyectos educativos institucionales se incluya el componente socioemocional. En todos los niveles de la educación, la competencia afectiva, desde la formación docente, pasa por la formación de padres de familia y se introduce no solo en el currículo, sino en una serie de acciones, estrategias, se incorpora en el seguimiento. Con esta medida se espera beneficiar a los más de 6 millones de niños, niñas y adolescentes que hay en la educación pública y privada del país. Mediante las que se logra una formación de estudiantes para construirse como personas con sólidas competencias académicas básicas, capaces de reconocer, entender y manejar sus propias emociones. Con esta iniciativa se buscan fomentar los planes, programas y capacitaciones en competencias socioemocionales para los docentes y padres de los menores y de esta manera evitar futuros problemas en la salud mental. La violencia digital es un detonante de enfermedades mentales, afectaciones emocionales y ciberdelitos. Para proteger a los menores en el país avanza una iniciativa en el Senado que busca establecer entornos digitales seguros. El cibermatoneo, ciberacoso, la exigencia de contenido sexual, entre otros crímenes digitales, afectan la salud mental de niños, niñas y jóvenes de Colombia. Para frenar esta problemática, en el Congreso avanza una iniciativa que busca combatir estos delitos. Que el 17% de los menores de nuestro país en algún momento han buscado en Internet cómo quitarse la vida. Eso nos tiene que mover como Congreso. El 44% de los niños y niñas del país muestran afectaciones en su salud mental, siendo la violencia digital uno de los principales motivos. Sabemos que la tecnología avanza, pero asimismo también avanza las formas como atacan a nuestros jóvenes desde las redes sociales, y hoy en día ya los jóvenes no están en la calle, sino todo el tiempo con el peligro en su casa, en una habitación, en un computador, y no sabemos quién está detrás de ese computador. El proyecto sigue avanzando en el Congreso, donde se espera continúe con el apoyo unánime y que las medidas de promoción y sensibilización puedan contribuir con acciones concretas a la protección de los menores colombianos. Y mucha atención, avanza en el Congreso la iniciativa que busca poner un alto a quienes utilicen los sistemas de inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas. Este delito se castigaría con altas multas. Ya son varios los casos en que los sistemas de inteligencia artificial se han usado para cometer engaños. Para suplantar personas, para cometer delitos, para hacer montajes. Y esta iniciativa va a tratar de sancionar eso. Figuras públicas y personas influyentes han sido víctimas de falsedad, afectando no solo su imagen, sino además con graves daños a la sociedad. Multiplica tu inversión en pocas horas. La iniciativa establece un agravante al delito de falsedad personal, aumentando la multa que establezca el juez en una tercera parte cuando se usen herramientas de los sistemas de inteligencia artificial. Cuando a una persona del común y corriente o a un servidor público le cogen su imagen, le cogen su voz y mediante esta suplantación estafan, dañan la imagen, dañan el buen nombre, pues personas que se atrevan a hacer esto van a incurrir en una multa que a discrecionalidad de un juez les será aplicada. Senadores aseguran que esta iniciativa es esencial para proteger la identidad personal y la fe pública del entorno digital. Desde la plenaria del Senado, el presidente Efraín Cepeda invitó a todos los concejales y diputados del país a inscribirse en el diplomado virtual liderado por la Mesa Directiva sobre Gestión Pública y Gestión Territorial. Este y otros temas en la agenda de la semana del presidente. Con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la justicia, el presidente del Congreso se reunió en el Consejo Superior de la Judicatura con los presidentes de las distintas cortes para evaluar los desafíos y las necesidades de la rama judicial. Cepeda les ratificó el compromiso del legislativo por la independencia y la autonomía de los jueces.
Aquí hemos escuchado algunos temas de fondo, como el presupuesto de funcionamiento de la rama judicial, que expresan ellos que esos 10.400.000 son insuficientes, que habían pedido 13. El presidente Cepeda además recibió la visita del embajador de Argelia en Colombia, Mohamed Tameur. Durante el encuentro se acordó crear una comisión parlamentaria de amistad para fomentar la comunicación bilateral y la cooperación internacional para el logro de objetivos comunes. También asistió el pasado viernes al Congreso Empresarial de la ANDI. Allí ratificó la importancia de que el gobierno mejore en las cifras de ejecución presupuestal y la eficiencia en la planeación como palanca para la reactivación económica y la confianza del sector privado. El senador Antonio Correa se posesionó como presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República. En sus palabras de posesión señaló que el próximo miércoles 18 de septiembre adelantará un debate de control político en sesión reservada a la Policía Nacional, a las Fuerzas Militares, a la Dirección Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Defensa, a fin de que respondan la denuncia hecha por parte del presidente Gustavo Petro por el caso Pegasus. A través de la gestión de la Cancillería y de la misma UIAF, poder obtener las certificaciones bancarias de la transacción que se hizo en el banco israelí Apoalim, como también saber la versión del señor general Yair Kulas. Actualmente una persona que tiene una línea telefónica en plan prepago puede perder su número celular si durante un periodo de 2 meses presenta inactividad. Y es algo que afecta a millones de personas de escasos recursos. Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca ampliar este periodo de inactividad a 6 meses. Si durante un periodo de 2 meses un usuario no realiza ni recibe llamadas, no envía ni recibe mensajes de texto, no cursa tráfico de datos, no hace recargas y no tiene saldos vigentes, el operador puede disponer del número de su línea celular. El Ministerio de las TICs, a finales del año 2023, el número de líneas de telefonía móvil en prepago alcanzó los 65,5 millones. Muchos de estos usuarios son personas de escasos recursos, que viven en zonas alejadas donde no tienen la posibilidad de hacer una recarga. Un proyecto de ley que ya se tramite en el legislativo busca ampliar el término de inactividad para que las personas no pierdan su número celular. Muchas personas han perdido su número de celular, el cual tienen aliado a unas cuentas de redes sociales, el cual tienen anclado a unas cuentas bancarias, y la persona cuando se da cuenta perdió su número de celular. ¿Qué queremos? Que el periodo se amplíe a 6 meses. La iniciativa además plantea que los operadores de telefonía móvil deberán notificar constantemente durante el último mes al usuario de la posible pérdida de la línea por inactividad. Senadores se dieron cita en el primer Congreso Provida, donde dieron a conocer las acciones que se adelantarán desde el legislativo en defensa del derecho a la vida. Una de estas acciones es presentar una tutela contra la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Bajo la premisa Trabajar Juntos por la Defensa de la Vida, organizaciones, ciudadanos y senadores lideraron la primera Convención Nacional Provida, donde hablaron de la importancia de no permitir el aborto en Colombia. El aborto no es un método anticonceptivo y yo quiero hacer claridad en algo. Nosotros no nos interesa poner presas a las mujeres, nosotros lo que nos interesa es educar, que no siga ocurriendo este crimen, este asesinato. Es por esto que la Comisión Provida trabaja en acciones legales para presentar una tutela contra la sentencia que despenalizó el aborto y en los próximos días radicará un proyecto de ley que garantice la objeción de conciencia. Nosotros solo hemos sido ese eslabón para unir a esta sociedad civil que se ha molido en las calles, en sus actividades, en sus fundaciones, defendiendo a los niños, acompañando a esa madre que se siente desamparada. Representantes de la sociedad civil buscan que avancen las diferentes acciones para proteger la vida en todas sus etapas. Aquí queremos salvar la vida de todos, especialmente de la de los niños por nacer y la de sus mamás, de todas esas situaciones difíciles y en problemas. Aquí no estamos atacando a nadie. Establecer medidas para aumentar la tasa de natalidad en el país es otro de los retos que tiene la Comisión Provida, pues actualmente las mujeres tienen 1,7 hijos, mientras que el promedio mundial es de 2,2. Actualmente se vienen presentando muchos casos de violencia vicaria en el país, la cual se presenta cuando un hombre ejerce violencia contra la mujer o viceversa, utilizando a sus hijos con el fin de causarle daño a su expareja, padre o madre del menor. Un proyecto de ley busca que esta práctica sea considerada como un tipo de violencia de género. La violencia vicaria se viene presentando con regularidad en el país. Esta situación se ha presentado y se sigue presentando en nuestro país. Por ejemplo, son esos padres que amenazan en alejar a los menores del lado de sus madres en forma de castigo hacia ellas. Recordemos ese terrible caso en la ciudad de Melgar del niño Gabriel González, el cual le fue privada su vida
por su progenitor en forma de venganza contra su expareja. Este tipo de violencia, que generalmente surge en los procesos de divorcio, no se encuentra reconocido en el sistema jurídico como una forma de violencia contra las mujeres. Por eso, a través de ley se busca reconocer, prevenir y atender esta problemática. Le permite a las autoridades poder impartir justicia al existir en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Al no existir, no es un tipo de violencia que se reconozca en Colombia. Se busca reconocer, prevenir y sancionar todas las violencias contra la mujer, que también hacen parte de todas las medidas que estamos implementando en este Congreso para evitar y erradicar la violencia con ocasión del género. Esta iniciativa está siendo debatida en la Comisión Primera del Senado y le restan 2 debates para convertirse en ley de la República. La Comisión Quinta discutió una iniciativa para prohibir el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. Este químico, utilizado durante más de 30 años, no ha sido efectivo en la lucha contra las drogas y está cerca de ser prohibido para tal fin. Los efectos negativos del glifosato en la salud humana y en el medio ambiente fueron discutidos previos a la aprobación del proyecto, así como la inversión que hace el gobierno en las fumigaciones y su efectividad. Los costos económicos en los que incurre el gobierno nacional para sostener y mantener una estrategia de erradicación con base en el uso del glifosato versus el nivel de efectividad sostenida en el tiempo que tiene la utilización del glifosato y el mantenimiento de esta estrategia, pues encontramos que es altísimamente inefectivo. Dentro del debate también se cuestionó la decisión de anular las fumigaciones con el glifosato y el incremento que puede sufrir el país si no se continúa la lucha con el herbicida. Si esto lo prohibimos, todos los traquetos del país van a aplaudir, porque vamos a pasar de 250 a 300.000 hectáreas en 6 meses, porque tienen mucha plata para tecnificar cada día, que sea una producción mensual. El proyecto fue aprobado en la Comisión Quinta y continuará su trámite en la plenaria del Senado. Cada vez que ocurre una tragedia natural en el país, son muchos los animales que quedan desprotegidos, sin hogar y abandonados a su suerte. Por eso se busca incluirlos en la política de gestión de riesgo con el fin de poder rescatarlos y atenderlos en medio de una emergencia natural. Este es uno de los objetivos de una iniciativa aprobada en el Senado. Actualmente la ley del Sistema General de Gestión de Riesgo no incluye a los animales para su rescate. Es por esto que no se pueden adelantar acciones ni invertir recursos en su protección. Ante esta situación, una iniciativa busca incluirlos y que las distintas entidades de rescate puedan proyectar acciones para protegerlos en medio de inundaciones, terremotos, incendios y todo tipo de desastres naturales. Para que puedan ser atendidos, para que puedan ser evacuados. Tenemos antecedentes muy graves en el país, como lo que sucedió hace ya casi un año con el Nevado del Ruiz. Evacuaban las familias de la zona de riesgo, pero no podían evacuarlos con sus animales. A través de esta iniciativa, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres podrá recibir, administrar e invertir recursos en medidas de atención y prevención de desastres que incluya a los animales. Para dar los mecanismos, las herramientas necesarias, la capacitación para que cuando hayan estos eventos trágicos, también los animales tengan oportunidad de salvar sus vidas. Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en el último año se reportaron 3.811 emergencias en lo que respecta a los riesgos y desastres. El Senado estudia una iniciativa para aliviar el bolsillo de los colombianos, una propuesta que busca que el pago del SOAT se haga de acuerdo con la necesidad del conductor, ya sea mensual, trimestral o semestral, y de esta manera disminuir el porcentaje de evasión. De los 19,2 millones de vehículos registrados en Colombia, el 48% no cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Es por eso que una propuesta busca flexibilizar las medidas para que el pago se haga por meses, algo bien recibido por los conductores. Me parece perfecto porque hay veces que uno realmente la moto está dañada. Sí, uno tiene más dinero en el bolsillo, por decirlo así. El costo del SOAT oscila entre los 487.000 y 738.000 pesos. Lograr que el cobro sea de acuerdo a la necesidad del usuario, es decir, semestral, trimestral o mensual, es lo que se busca con un proyecto radicado en el Senado. Que el colombiano tenga la oportunidad de comprar dependiendo la necesidad del seguro. Si necesita comprarlo 6 meses, 7 meses, 8 meses y no tenga que comprar toda la franja del año, porque muchas veces los colombianos programan vacaciones o, por ejemplo, la motocicleta o el vehículo se elevara. Con esta iniciativa se busca disminuir los niveles de contaminación y bajar los índices de evasión. La iniciativa entra a estudio de la Comisión Sexta del Senado. Millones de niños, niñas y jóvenes se ven perjudicados por la falta de garantías para acceder a la educación en el sector rural. Las altas cifras de deserción escolar son el reflejo de las falencias que el sistema educativo presenta en el campo colombiano.
Kevin es uno de los estudiantes que ha encontrado en la formación rural de su educación alternativas para aprender y complementar sus conocimientos. Aquí nos inculcan a nosotros el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestro colegio, hacia nuestra tierra, hacia nuestra gran montaña, nuestra vegetación. Sin embargo, no todos los estudiantes de sectores rurales cuentan con la buena fortuna de Kevin, y aunque el 67% de las sedes educativas del país se encuentran en las zonas rurales, menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primaria llegan a 11. Falta de infraestructura, acceso limitado a la tecnología, el conflicto armado y la pobreza son algunas de las principales causas de la deserción escolar en el sector rural. Es necesario que cualquier niño, cualquier niña que se vincule desde los primeros años de escolaridad pueda tener un sistema educativo que le garantice que su trayectoria completa llegue hasta terminar el ciclo de la educación superior. A una hora de Bogotá, las brechas entre lo urbano y lo rural ya empiezan a ser notorias. De allí la importancia de llegar a todo el territorio nacional con políticas educativas robustas. Aquí nada más en este territorio se ve que esas brechas persisten entre la educación urbana y la educación rural. ¿Qué podemos esperar de esa Colombia profunda en donde históricamente las deudas del Estado han sido enormes? La deserción escolar en la ruralidad afecta a más de 3,5 millones de estudiantes que no pueden terminar sus estudios y que necesitan garantías necesarias para acceder a este derecho. Precisamente desde el Senado se están promoviendo proyectos que contribuyan al desarrollo formativo de millones de jóvenes en la ruralidad. Y con esta iniciativa llegamos al final de NS Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Somos NS Noticias. Con un paquete de mejoras que buscará fortalecer la cobertura integral, modelos flexibles, la gratuidad, entre otros beneficios, la política de educación rural buscará favorecer a más de 37.000 escuelas que están en zonas rurales. Esto apunta es sencillamente para que esos 3.600.000 personas en edad escolar tengan acceso realmente a la educación, puedan cumplir sus sueños, puedan enamorarse del campo. La optimización de la infraestructura y mejorar las vías de acceso a las instituciones educativas también son puntos claves para mejorar. Esta iniciativa nos va a permitir mejorar las vías no solamente en razón de la competitividad del desarrollo rural, sino de la calidad de vida y el acceso a la educación de nuestros niñas y niños en la zona rural de Colombia. La coordinación entre las diferentes entidades del Estado contribuirá a cerrar las brechas que separan a las grandes ciudades del campo, en donde los niños y jóvenes también sueñan con un futuro mejor.